La escena transcurre en un paso que se detiene, una mirada que se debate entre la rutina y la intranquilidad. En México, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. ¿Cómo se construye esa estadística en vidas cotidianas? ¿Cómo se articula el miedo al caminar sola, el acoso convertido en rutina, el silencio que protege al agresor? Este reportaje lo aborda desde los testimonios de Aletza y Luna, dos mujeres que aceptaron hablar no desde la vulnerabilidad, sino desde la reflexión, la resistencia y la reconstrucción. En México, más del 70% de las mujeres han vivido violencia en algún momento de su vida. Detrás de cada cifra, hay una historia que se repite con distintos rostros y entornos. Aletza, una joven de 22 años, decidió contar la suya para visibilizar una realidad que atraviesa generaciones, familias y espacios que deberían ser seguros. Su relato no habla solo de su propio dolor, sino del de un país que aún no sabe proteger a sus mujeres. Pues te digo, en la crónica yo menciono que me siguen. Me acuerdo que yo hablando por teléfono, pasó un tipo así en la calle, literal me tocó de mi vagina a mis pechos y siguió caminando normal. Caminé yo como otra cuadra, me saqué de onda y como que traté de actuar normal porque iba hablando por teléfono, pero como a la cuadra, me acuerdo que había un camión de caña, porque yo vivo en Zacatepec, entonces el mismo tipo sale del camión, no sé cómo, y yo cuando lo vi así, o sea, yo dije, no, yo, o sea, ya aquí ya algo me pasó, o sea, lo vi, me quedé así. Y había visto unas señoras platicando fuera de una calle, literal en una esquina anterior. Entonces yo lo que hice fue regresarme corriendo a pedirles ayuda de que, oye, me están siguiendo. Y cuando él vio eso, se sube a la moto y se arranca. Pero las señoras me dijeron de que no te podemos ayudar porque no sabemos si lo que tú estás diciendo es cierto y si te ayudamos probablemente nos pase algo a nosotras también. O sea, esas son las palabras. Sí, real, me dijeron, es que no te podemos ayudar porque si nos pasa algo a nosotras es que por ayudarte. Ella no recuerda con exactitud cuando comenzó a sentir miedo al caminar sola. Tal vez fue en la infancia, cuando algún adulto le pidió cubrirse, cerrar las piernas o no provocar. Quizá fue más tarde, cuando un desconocido la siguió en la calle mientras la noche parecía hacerse más grande. Lo cierto es que desde muy joven entendió que ser mujer significaba aprender a tener miedo antes incluso de comprender el porqué. Su experiencia no es excepcional. En México, la violencia de género se instala desde etapas tempranas de la vida, moldeada por una cultura que normaliza el control sobre los cuerpos femeninos. La desigualdad empieza en casa, se replica en las escuelas y se reafirma en los espacios públicos. Desde pequeñas, las niñas aprenden a disculparse por existir, mientras a los niños se les enseña a ocupar espacio, a tomar decisiones, a ejercer dominio. ¿Cómo influyó ese miedo en tu forma de vivir, de vestir o de moverte en los espacios públicos siendo adolescente? Al principio yo no le tomaba esa importancia porque yo siempre he pensado que te puedes vestir como quieras y nadie tiene derecho a faltarte respeto, pero ya cuando me empezaron a pasar situaciones me di cuenta que sí influía. Entonces en la crónica yo menciono que una vez me siguieron en la noche, me tocaron, pedí ayuda, no me quisieron ayudar. Entonces a partir de eso yo sí quedé realmente un poco traumada, yo creo, porque sí como por 1 o 2 años no volví a salir sola. Yo en ese entonces tenía un novio y real yo no salía si no era con él porque no me sentía segura. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, más del 70% de las mexicanas de 15 años o más han enfrentado violencia de algún tipo, psicológica, física, económica, sexual o patrimonial en algún momento de su vida. Y aunque estos datos son amplios y contundentes, no logran abarcar el peso emocional de cada historia individual. Lo que Aletza vivió a los 11 años es un ejemplo de cómo la violencia toma forma dentro del propio hogar, en el lugar que socialmente se supone más seguro. Las víctimas infantiles suelen enfrentar este tipo de confusión, un choque entre lo que sienten y lo que no pueden nombrar. Según la OMS 2021, la mayoría de los abusos contra niñas y adolescentes es cometida por personas del entorno cercano, familiares, amigos de familia, tutores o líderes comunitarios, lo que complica la denuncia y acentúa el silencio. Lo que vivió Aletza no desapareció con el paso del tiempo. Los años siguientes se convirtieron en una constante negación entre el miedo y el deseo de sentirse segura de nuevo. Esa sensación de vulnerabilidad pequeña, silenciosa, persistente creció con ella, especialmente cuando el acoso callejero comenzó a aparecer como una rutina diaria en su vida. Conforme Aletza entró a la adolescencia, los comentarios, las insinuaciones y las miradas invasivas se multiplicaron, casi siempre en la calle a plena luz del día, en espacios transitados. Al principio pensó que quizá era normal, que tal vez tenía que cambiar su ropa, su forma de caminar o de mirar. Como muchas se convencieron de que el problema estaba en ella, no en quienes la acosaban. Justo cuando me volví adolescente, que ya iba en la secundaria y ya
al salir caminando me chiflaban, me tiraban piropos y así. O sea, es cuando empezaron a tener sentido. El acoso callejero es una de las violencias más naturalizadas en México. Se camufla como piropos, bromas o señales de admiración, pero su efecto psicológico es corrosivo. Según datos de la INDIRE 2021, 1 de cada 2 mujeres ha enfrentado algún tipo de agresión sexual, incluso tocamientos, intentos de violación, exhibicionismo o acoso verbal a lo largo de su vida. El problema es que es normalizarse. Se convierte en una experiencia cotidiana que rara vez se denuncia o se reconoce como violencia. Este tipo de agresiones generan un mecanismo de autocensura. Las mujeres modifican su vestimenta, sus horarios, sus rutas y hasta su postura corporal en un intento de protegerse. Sin embargo, la responsabilidad sigue recayendo justamente en ellas, mientras los agresores permanecen en una cómoda impunidad social. Alexa también cayó en ese ciclo, creyendo que evitar el acoso era una tarea diaria que dependía únicamente de su conducta. La historia de Alexa no se narra desde el dolor, sino desde la comprensión amplia de un fenómeno que afecta a millones. Ella misma lo expresa: esto nunca ha sido solo sobre mí, es sobre todo lo que permitimos como sociedad. Su experiencia se convierte en una puerta para entender la magnitud de violencia de género en México, no como una sucesión de eventos individuales, sino como un entramado social que involucra instituciones, normas culturales, omisiones y aprendizajes heredados. México enfrenta una realidad compleja donde la violencia hacia las mujeres opera a distintos niveles: el familiar, el comunitario, el institucional y el simbólico. ¿Podrías relatarnos qué te impidió contar lo que estabas pasando en ese tiempo? Yo sabía que mi mamá me iba a creer, o sea, porque eso mi mamá siempre me dijo, o sea, cualquier cosa no es no, nadie te puede tocar, y cosas así. Y yo sabía, o sea, que iba a sentir su apoyo, pero no sé, o sea, yo pensaba que siempre he preferido su felicidad, entonces como que siempre era mucho eso. Me acuerdo que solo le conté a una amiga que hasta la fecha es mi amiga y ha estado conmigo en todo momento. Entonces pues ella me decía que tenía que decirlo, pero era más como mi miedo, como lo que fuera a pasar después. La INDIRE indica que el 94% de las mujeres que sufren violencia no denuncian, y no lo hacen porque temen no ser escuchadas, ser juzgadas o enfrentar procesos burocráticos, lentos e ineficientes. Esta falta de denuncia no habla de indiferencia por parte de las víctimas, sino de un sistema que no inspira confianza. A nivel estructural, organismos como la ONU, mujeres han sido claros. La violencia persiste no solo por la acción de los agresores, sino por la inacción del entorno social, que muchas veces prefiere guardar silencio antes que intervenir. Esta omisión se convierte en un segundo muro que las mujeres deben de enfrentar, un muro sostenido por estereotipos, prejuicios y una percepción cultural que define la violencia como asunto privado. En el caso de Alexa, no se trata de revivir experiencias específicas, sino de comprender que ella creció con muchas otras jóvenes en un entorno donde ciertos comportamientos irreflexivos eran vistos como naturales. Y aunque reconoce haber vivido situaciones injustas, también señala que lo crucial es cuestionar por qué las niñas aprenden a tener miedo antes de defenderse, mientras que otros niños no aprenden límites, sobre respeto y consentimiento. Ella forma parte de una generación que empezó a cuestionar estos mandatos. Su reflexión crítica sobre la cultura machista no proviene de un lugar de victimización, sino de análisis. Nos enseñaron a callar. Estoy aprendiendo a depender de eso, dice, y es precisamente este tipo de cuestionamientos el que impulsan los movimientos feministas contemporáneos. Alexa habla desde la reconstrucción, no desde la herida, sino desde la fuerza que encontró en terapia, la educación, el apoyo de otras mujeres y su propio proceso crítico. Su testimonio aporta claridad al explicar cómo se vive la violencia dentro de sistemas sociales que la normalizan. Bueno, hace unos años atrás tuve un novio y empecé a notar que se ponía muy intenso cuando no le respondía en los mensajes. Cuando nos veíamos me reclamaba siempre, se enojaba y siempre me culpaba que porque nunca le contestaba, que por eso reaccionaba así. Y yo pues solo le decía que se calmara, que pues no entendía por qué se ponía así. O sea, yo creo que pues todos estamos en un punto en el que nos mantenemos ocupados. Y ya después también me reclamaba que convivía con mis compañeros de salón y pues, o sea, son mis amigos, ¿qué tiene de malo? Hasta que ya cuando nos veíamos, pues todo lo quería solucionar teniendo relaciones. Pues yo la verdad estaba muy como sacada de onda porque decía, pues ya con eso ya se soluciona todo. Entonces siento que era como una técnica de manipulación de él hacia mí. Y creo que hasta a veces fingía enojarse solamente para tener relaciones. Luna, por su parte, aporta una mirada complementaria. Ella vivió situaciones que, aunque son distintas, se enmarcan en patrones similares. Silencios prolongados,
normalización de actitudes invasivas y una falta de comportamiento institucional. Sin embargo, también enfatiza que, con apoyo psicológico y redes de mujeres, ha logrado resignificar su historia desde un lugar de crecimiento personal. Ambas mujeres coinciden en que compartir sus voces no significa revivir dolor, sino participar activamente en un cambio social necesario. Ninguna de sus dos historias es contada desde la fragilidad, sino desde la agencia, la reflexión, la urgencia de transformar la manera que México comprende, aborda y enfrenta la violencia de género. En conjunto, sus testimonios evidencian que la violencia de género no es un accidente, sino una consecuencia de fallas múltiples, culturales, estereotipos de género, institucionales, respuestas lentas o inexistentes, y sociales, silenciosos compartidos. La pregunta que ambas plantean es directa. ¿Qué pasa cuando el agresor no es solo quien ataca, sino también el sistema que lo investiga? Esa interrogación encarna el corazón del reportaje. Este tipo de acoso es uno de los más invisibles y naturalizados. Una investigación señala que alrededor del 39.9% de las mujeres que han enfrentado violencia en México han sufrido agresiones por parte de su pareja. Además, la normalización se ve forzada cuando los medios representan violencia como hechos aislados, en lugar de vincularlos con estructuras profundas. Cuando los medios muestran casos de feminicidios o abusos, muchas veces los presentan como tragedias aisladas, no como consecuencias de un sistema que lo permite, advierte Alexa. Yo creo que mucho porque no hay, como lo comento, yo creo que no hay mujer que no haya vivido una situación, entonces te sientes bien o sientes esa empatía de estar con personas que te entienden, porque realmente tú puedes contarlo, pues yo te lo cuento a ti, lo puedo contar y sé que a lo mejor dicen como de, oye, o sea, los incómodos, se sienten tristes, pero cuando estás así, que estás con otra persona que ya lo vivió, sientes que realmente sí lo entiende, porque ya lo vivió. La ONU Mujeres en su informe Violencia Feminicida de México, Aproximaciones y Tendencias, subraya que combatir la inmunidad es una de las exigencias principales de las víctimas, de las sobrevivientes y de la sociedad en conjunto. Al mismo tiempo, advierte que la violencia no se detiene únicamente por sanciones, requiere una transformación cultural fundamentada en la educación, la igualdad y el respeto mutuo. Por su parte, los datos educativos en México muestran que el ámbito comunitario es el que reporta mayor prevalencia de violencia. 45.6% de las mujeres de 15 años o más lo han vivido en este ámbito, y el agresor desconocido representa 72.2% de los casos. Estas cifras ilustran que no solo se trata de violencia doméstica, sino de agresiones que ocurren en el espacio público y que refuerzan la inseguridad femenina cotidiana. Una investigadora entrevistada para este reportaje, quien prefirió mantener su anonimato, comenta: la violencia de qué género se produce cuando los silencios son más fuertes que las denuncias y cuando la vigilancia social de la mujer se acepta como normal. Esta frase complementa lo que narra Alexa y Luna y conectan la experiencia personal en el análisis institucional. Para Luna, la participación en un colectivo local y su decisión de mantener el anonimato son estrategias conscientes. Ella explica que contar mi historia, aunque no sea mi nombre, es mi forma de contribuir al cambio. Su énfasis no está en el pasado, sino en el presente y el futuro, en el cómo se vive, se combate, se transforma la violencia de género. Alexa, hoy con 22 años, recuerda el miedo no como un momento preciso, sino como una sensación que se fue instalando desde la infancia. Como explica la entrevista realizada en este reportaje, no utiliza escenas explícitas ni detalles victimizantes. Lo que subraya es cómo la educación y las expectativas sociales moldean la percepción de peligro desde las edades tempranas. Sus palabras coinciden con lo señalado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que reconoce que la violencia de género se constituye desde prácticas culturales, aprendidas y normalizadas en el entorno familiar y comunitario. Es un miedo aprendido, afirma Alexa durante la entrevista, no solo por lo que vivimos nosotras, sino por lo que vemos que le pasa a otras mujeres, incluso a las que queremos. Ella hablaba de la claridad, no desde el trauma, sino desde el análisis crítico de una realidad que conoce y comprende. La violencia de género en México suele narrarse como una sucesión de casos individuales que ocupan titulares, pero rara vez se explica como un fenómeno estructural. La antropología feminista, Marcela Lagarde, advierte que esta fragmentación permite que la sociedad perciba casos como un hecho aislado. Cuando no entendemos la violencia como un sistema, perdemos la capacidad de transformarla. ¿Has encontrado apoyo en grupos feministas, colectivos o redes de mujeres? Sí, la verdad he encontrado apoyo en feministas, por ejemplo, en las marchas. Yo he asistido y me siento muy identificada porque, bueno, hay más chicas que tienen historias más fuertes. Entonces sí, como que nos entendemos ahí y todo bien, es un ambiente seguro. Durante la entrevista,
Luna reflexiona sobre este aprendizaje cotidiano. Crecimos oyendo que debemos cuidarnos, no que los demás deben respetarnos. Ahí empieza todo. Estas observaciones coinciden con lo que organizaciones como la ONU, mujeres han señalado repetidamente las desigualdades de género que reproducen desde la infancia, a través de dinámicas familiares, discursos mediáticos y normas no escritas dentro de las comunidades. Alexa también lo analiza desde esta perspectiva. Ella describe cómo desde muy joven enfrentaba frases como no salgas sola, ten cuidado cómo te vistes, no confíes en nadie. Lo relevante no es lo que vivió, sino lo que esa narrativa social construyó, la idea de que la responsabilidad del peligro recae sobre la mujer y no sobre el agresor. Este tipo de mensajes funcionan como un sistema preventivo invertido. Es la víctima quien debe adaptarse al riesgo, no el entorno en el que debe transformarse. El reportaje no busca simplificar la violencia de género como un problema individual, sino mostrarla como un fenómeno profundamente estructural. El machismo en México no es más que únicamente un rasgo cultural, es un sistema de relaciones que organiza la vida social, económica y emocional. ¿Qué emociones te acompañaron en ese momento? El miedo y la culpa, yo creo, porque pues como tal no es algo que para lo que estés preparado o para lo que o algo que tú sepas, pues eres un niño. Pero yo creo que yo me sentía culpable, o sea, sentía que era mi culpa, cuando pues realmente no, o que yo lo había provocado. Como fue una pareja que mi mamá tuvo, yo no quería yo pensaba que ella era feliz en esa relación, entonces yo no quería arruinarle esa felicidad, entonces era como culpa, era mucha culpa, sí. ¿Alguna vez te sentiste culpable o responsable de lo que viviste? Sí, en su momento sí me sentí culpable y responsable porque, pues sí, él me decía que era mi culpa, que porque yo no le contestaba o me relacionaba con otros hombres, pensando que yo le era infiel cuando la verdad no, y después entendí que él estaba inseguro porque él hacía eso, o sea, se veía con más chicas y salía con más y pues me fue infiel. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública han documentado que la violencia de género se sostiene por la normalización del poder masculino como autoridad, incuestionable dentro del hogar y la comunidad. Esta autoridad no se ejerce necesariamente por violencia física, sino con silencios, decisiones unilaterales, presiones sutiles y expectativas de obediencia. Luna lo describe con claridad. No necesitas ser alguien que te grite para saber que tienes que callarte. Es algo que vas aprendiendo, que te enseñan sin decirlo. Para Alexa, esta idea ha sido reveladora. Cuando empecé a hablar con otras mujeres, entendí que no estaba sola, y eso cambió todo. Luna coincide. El feminismo me dio palabras para cosas que antes no sabía cómo nombrar. Las historias de Alexa y Luna no son excepciones, son el eco de miles de voces que durante años fueron ignoradas. En cada una de ellas se revela un país que aún no ha aprendido a proteger a sus mujeres, pero también un país que está empezando a escucharlas. México está construido por silencios, pero esos silencios están rompiéndose. Y cuando una mujer habla, no habla sola, habla por todas las que callaron, por las que siguen luchando y por las que ya no están. El cambio no llegará por inercia, llegará porque las mujeres lo están empujando con fuerza, con memoria y con verdad. Que este reportaje sirva para recordarnos algo urgente. Ya no basta con ver ni con lamentar, toca escuchar, creer y actuar, porque no se trata solo de contar lo que pasó, sino de evitar que vuelva a pasar. Cada testimonio es una advertencia, y cada advertencia una oportunidad para construir un país donde ninguna mujer tenga que sobrevivir para contar su historia.